¿Es el presidente Javier Milei un personaje autoritario? ¿Debería evitar escribir, por ejemplo, en un posteo la palabra zurdo en el marco de la discusión de ideas cuando está ejerciendo el poder ejecutivo de su país? ¿Es el capitalismo una corriente de ideas responsable de algún tipo de persecución a lo largo de la historia? Parecen obviedades, cosas que directamente no sería pertinente dedicarle el tiempo para la reflexión, si no fuera que chusmeando en las redes sociales, en los breves segmentos que aparecen, un comentario del periodista Ernesto Tenenbaum me dejó honestamente anonadado. Así que quiero compartirlo con ustedes y luego vamos a reflexionar al respecto porque yo la verdad no sabía que en 20 segundos se podían decir tantas cosas de este calibre. El tuit de ayer fue infame. Me cuesta decir que un presidente es un canalla, pero el tuit de ayer fue una canallada. Primero, hablar de zurdos como si fuera un defecto, es una ideología. Refleja lo peor de la historia del capitalismo, que es perseguir a alguien porque piensa distinto, pero además decirle a cualquiera que piense distinto zurdo, habla de una mentalidad totalitaria, de un personaje muy autoritario, de un personaje que no registra que los seres humanos somos distintos, que tenemos derecho a pensar distintos. Se ve un personaje muy antidemocrático en ese tuit. Bueno, ¿por dónde empezar, no? Por el principio, dijimos 20 segundos, pero demasiadas cuestiones que a uno lo dejan estupefacto. Hablar de zurdo como si fuera un defecto, es una ideología, argumenta Tenenbaum. Vamos a esta cuestión, que desde la perspectiva de un liberal, estamos hablando concretamente de la marcha que tuvo lugar ayer, donde lógicamente la izquierda dijo presente con con sus consignas que en muchas oportunidades logran ejercer una influencia en espacios políticos más amplios. Pero la cuestión de hablar de zurdo como un defecto, sino que es una ideología, como que fuese una cuestión respetable, como si uno fuese hincha de Boca o de River, si le gusta el vino tinto o el vino blanco, que uno tiene que vivir con estas cuestiones. Esto abre muchos temas, muchos debates que lo cierto es que podremos hablar un poquito sobre esto, pero una cuestión importante. Desafortunadamente el mundo, sobre todo por una cuestión estratégica muy pensante, que si hubo algo eficiente en la Unión Soviética fue el aparato de infiltración ideológica en Occidente, con tantos, como decía Lenin, tantos idiotas útiles que iban a defender el mismo modelo que los hubiese lógicamente encarcelado y perseguidos a ellos dentro de las democracias liberales. La Unión Soviética cayó como va a caer todo experimento comunista a lo largo de la historia, no sin antes dejar una tragedia y un contador de muertos y de miseria y de violencia detrás. Pero el mundo, por esta cuestión y por esta discusión ideológica que han ganado, ha puesto al socialismo como una especie de idea respetable, al comunismo como una especie de utopía, incluso un tanto ingenua, pero que bueno, que son discusiones que uno tiene que tolerar y que nada de malo tiene ser comunista. Esto no es así. Si uno va a la historia, si uno va a los hechos, el comunismo tiene más muertes que el nazismo. ¿Por qué nos causa mayor rechazo la imagen de la esvástica que del martillo y de la hoz? Porque lógicamente en el marco del delirio nacionalsocialista, por ejemplo, además de la cuestión expansionista en lo político, en lo territorial, además de todos los delirios del Reich de los 1000 años que tenía Hitler en la cabeza, la cuestión de que, además de las disidencias políticas que lógicamente iban a cuchillo como los otros grupos que el nazismo perseguía, había ciertas cuestiones que estaban predeterminadas del nacimiento, como por ejemplo, lógicamente lo más representativo, el holocausto contra los judíos, porque uno nacía judío y ya estaba condenado a el campo de concentración, a trabajar en el caso que pueda trabajar y a la cámara de gas y al crematorio. Entonces esta cuestión que este delirio
total, que tiene que ver con una cuestión donde a alguien lo agarran y le dan ese destino a la vida de un inocente, su familia, suena mucho más violento que, bueno, hay un mandamás, no hablamos de un Hitler, hablamos de un Stalin, pero vos podías no sufrir ese escarmiento. Si agachabas la cabeza en contra del régimen, a pesar que fue un régimen profundamente antisemita, entre otras cuestiones, pero bueno, uno podía agachar la cabeza y portarse bien sin sufrir mayores miserias que la miseria del nivel de vida que el socialismo te ponía. Pero el contador de muertos, hay muchos debates, a uno dicen 150 millones de muertos, 100 millones de muertos, uno tampoco sabe con precisión cuánta gente murió bajo el terror de los nazis, pero lo cierto es que a nivel de víctimas humanas, el comunismo fue una tragedia en número mucho más amplia que la locura del nazismo. Lógicamente, esta cuestión racial, étnica, religiosa del nazismo hace que genere mucho más violencia que, bueno, que una cosa de una dictadura donde el que decía que no se iba a la Siberia, ¿no? Pero si hablamos a nivel de libertades individuales, si hablamos acerca de genocidio, si hablamos acerca de dictadura bruta, lo cierto es que el nazismo y el comunismo están de la mano. Pero si en una marcha aparecen los Biondini con sus esvásticas, le decimos nazis. Y le decimos nazis porque le tenemos que decir nazis. Ahora, ¿por qué no se le puede decir zurdo a alguien que sale con un estandarte que tiene, al menos a nivel de gravedad, lo mismo que la tragedia nacional socialista? Pero no se puede. Una cosa se tolera y una cosa no. Esto viene... No solamente ocurre en Argentina. Esta hipocresía en Europa con las ultraderechas y las ultraizquierdas, como comúnmente se denominan, esto no es nuevo. En Alemania, por ejemplo, había como una ley moral, no escrita, ética, donde los conservadores, los liberales y la centroizquierda no formaban coalición con un partido que se llamaba Alternativa por Alemania, que venía a representar la extrema derecha. Lo que suena interesante, decir, bueno, damos una señal, con esta gente no nos sentamos. Ahora lo curioso es que en muchos gobiernos locales, la ultraizquierda, heredera directa del comunismo que tuvo el control de media Alemania, el partido de Linke, y bueno, no se dice nada. Entonces, cuando el Partido Liberal en una ciudad formó coalición con lo que era la ultraderecha, se armó un escándalo. Ahora, cuando la socialdemocracia hacía coalición con la izquierda dura, que incluso defiende atrocidades como el muro de Berlín, la República Democrática Alemana, que alemana de democrática no tenía nada, eso, bueno, era una cuestión menor. Entonces, esta doble vara aparece en todos lados. Es muy importante que Javier Milei le haya dado la espalda a todas estas costumbres que para muchos de los liberales no estaban bien y se planta. Y se planta y le dice, son zurdos. Y me parece muy bien porque además de esta cuestión de los extremismos que sirve históricamente como para marcar una diferencia, por qué nos indigna un nazi y no nos indigna un comunista, a nivel económico, en la interpretación de Javier Milei, que en este caso yo comparto, estas ideas generan mucho más daño en la actualidad de lo que fueron los gulags en su momento, o las barbaridades de Castro en Cuba, o el fracaso de la dictadura venezolana. Estas ideas, cuando se meten, ahora vamos a ir a hablar a la cuestión del capitalismo que dice Tenenbaum, cuando se meten las economías libres generan un daño terrible, descapitalizan la economía, generan desempleo. Cuando todas estas leyes zurdas, como se le dice, se meten en los sistemas de las democracias liberales, hacen estragos. ¿Y a quiénes son los que más dañan? A las personas que están en el margen, que son las que pasan a ser desempleados, los que tienen salarios que trabajando incluso en blanco y en relación de dependencia no llegan a fin de mes. Así que hay muchos motivos del lado del liberalismo como para decirle zurdos a los zurdos, ¿no? Por un lado. Vamos a lo segundo.
Esto refleja lo peor de la historia del capitalismo, que es pensar a alguien porque piensa distinto. Yo muchas veces tengo discrepancias con Tenenbaum, pero nunca me imaginé que podía hacer un comentario de esta naturaleza. Porque cuando hablamos de capitalismo, no es un término que yo suelo utilizar, yo prefiero hablar de economía de libre mercado, porque un régimen fascistoide, anticomunista, que las empresas y los medios de producción están a cargo de empresarios amigos de un régimen fascista, incluso pueden estar dentro de lo que Marx denominaba capitalismo, porque podemos hablar de empresas privadas, más allá que sea un capitalismo de amigos, y no de la colectivización socialista. Por eso yo hablo de economía de libre mercado. Me parece que le hace mucho más justicia a lo que los liberales queremos describir, pero esto es un modelo económico. ¿En qué cabeza entra la frase lo peor de la historia del capitalismo fue perseguir al que piensa distinto? ¿Dónde está la relación? Uno acá tiene que interpretar, porque esto no tiene ningún sentido. Entonces, ¿qué es lo que yo interpreto? Dirá Tenenbaum si me equivoco. El macartismo norteamericano en los años de la Guerra Fría. ¿Qué tiene que ver el capitalismo o la economía del libre mercado, como a mí me gusta decir con esto? El capitalismo, la economía de mercado, no solamente no se puede aplicar o asociar a una política de un gobierno, ni siquiera al Partido Republicano de los 50, ni siquiera a la Libertad Avanza de Javier Milei hoy. O sea, son dos cosas que no tienen absolutamente nada que ver. Ya hablar de capitalismo y meterlo con una persecución es algo que o es un error garrafal o es una apreciación muy poco honesta de lo intelectual. Pero es una discusión interesante esa y me va a permitir llegar al debate de si Milei es o no un autoritario. El macartismo, esta persecución delirante en el marco de esta cuestión, que es algo que absolutamente todos repudiamos, primero vamos a analizarlo en su contexto. No es para nada agradable ver que un gobierno persigue a un artista, hace que no consiga trabajo, como pasaba en Estados Unidos, a un periodista, a un músico, como las listas negras. Eso es lo que se vio. Eso es lo que se vio en una de las dos potencias detrás de la Guerra Fría. ¿Qué se veía en la otra? No lo tengo ni que explicar, ¿no? O sea, lo que ocurría detrás de la cortina de hierro, eso era un paraíso en comparación con lo otro, ¿no? Pero nos acortamos del macartismo y hablamos muy poco de la Stasi de la Alemania democrática, ¿no? Democrática entre comillas. Muy poco recordamos los gulags, todos nos acordamos de las cosas que hacía Hitler y poco nos acordamos de lo que hacía Stalin. Entonces, toda esta cuestión de esta revisión particular desde un lente partidario para el pasado, ¿no? Entonces, Estados Unidos era eso, lo que había del otro lado era 10 veces peor. Pero vamos a eso. No tiene absolutamente nada que ver con el liberalismo, un Estado con un burócrata que hace una lista negra y dice este es comunista, este no actúa en la película, este es comunista, este es cantante. La Guerra Fría tuvo secuelas que todavía hoy estamos pagando y no todas del lado soviético. Estados Unidos no dejó delirio y macana por ser delicado, por mandarse en materia de geopolítica en el marco de todo esto, más allá de lo que uno repudia del macartismo doméstico y todo esto. Por ejemplo, hoy estamos todos preocupados, por así decirlo, por el potencial nuclear de un Irán que amenaza a un Estado de Israel directamente con la aniquilación. Entonces, si uno va para atrás y recuerda qué pasó, por ejemplo, con Irán, es imposible llegar a la instancia de la revolución de Khomeini, pero antes, cuando el Shah pasa de la corona a controlar también el ejecutivo con la venia de Estados Unidos, que participó en un golpe de Estado de un presidente que había sido denominado comunista por la CIA y por Inglaterra, pusieron a alguien en sintonía. Esto vino después de lo que fue la nacionalización del petróleo. Dijeron, este es comunista, a Inglaterra le servía todo esto, lo voltean, ponen un tipo que tenía mucho más que ver con lo que pasaba con Washington que con lo que pasaba en Irán, y esto fue el caldo de cultivo para la revolución teocrática que hoy tiene al mundo en vilo, porque
estos locos tienen un arsenal nuclear peligrosísimo. Esto es una externalidad negativa del delirio de las políticas macartistas que andaba por el mundo. Lógicamente la Unión Soviética hacía lo mismo, ¿no? Financiaba a un Allende en las elecciones en Chile. Todos éramos, los países periféricos éramos peones de una guerra, pero Estados Unidos se mandó muchísimas, y todas estas cuestiones en la política doméstica de Estados Unidos tienen que ver con un Estado donde hay un burócrata que dice este no trabaja porque es comunista. Eso es absolutamente antiliberal. Entonces esta reflexión de él refleja lo peor del capitalismo. No tiene nada que ver un modelo económico con a lo que yo interpreto que él hace referencia, al macartismo, que era el Estado, que en su momento el Estado tenía esa visión anticomunista, persiguiendo a gentes que interpretaba como comunistas. Es algo absolutamente antiliberal, absolutamente contrario al liberalismo, porque desde la interpretación liberal, el Estado no puede estar persiguiendo absolutamente a nadie, muchísimo menos por su forma de pensar. Entonces, hacer una mezcla donde entra el macartismo con Javier Milei es un error, y ahí vamos con la cuestión del personaje muy autoritario. Yo creo que es válido el debate. ¿Está bien o está mal que el presidente diga estos son zurdos, o que esté en el marco de una entrevista diciendo este medio que sin pauta se va a fundir, etcétera, etcétera? Pero lo cierto es que hay que ponerse en la cabeza de Milei y qué es lo que hace Milei desde el Estado. Porque, por ejemplo, con el tema de la discusión de los medios de comunicación. Argentina tiene una historia reciente nefasta en materia de intervención del gobierno, en materia de medios, de comunicación. Hasta hace nada, por ejemplo, cuando había un golpe de Estado de los militares, se repartían entre las tres fuerzas los medios de comunicación. Ya en la democracia, Alfonsín, conocido como el padre de la democracia, tenía periodistas que estaban marcados, gente que perdió el empleo, periodistas que no podían trabajar, listas negras. Hasta Mirta Legrand tuvo que cambiar de canal porque estaba en una lista que no le caía bien al presidente, que tuvo algunas expresiones semejantes a los ensobrados. No sé si dijo cagatintas en su momento, pero también picanteaba, pero utilizó el Estado como para acomodar ciertas cuestiones. En la década del 90 no recuerdo, creo que fue uno de los procesos que más libertad de prensa hubo, donde la mayoría de los medios eran opositores, pero bueno, esto siguió. En el breve gobierno de la Rúa hubo periodistas apretados, funcionarios del Ejecutivo que estaban atentos a qué se decía, qué no se decía en las radios, y con el kirchnerismo ni hablar. No solamente una ley de medios para perseguir, sino plata para repartir a la gente que defendía al gobierno, llamados por teléfono a una radio muy importante que se echó a un conductor porque lo que decía no le convenía al gobierno. Nada de todo esto entra en la cabeza de Milei, porque jamás Milei utilizaría el Estado como para perseguir a un medio, perseguir a un periodista. Pero bueno, es un personaje que tiene estas expresiones, ¿no? Entonces ya, si se tiene que quebrar, que se quiebre. Lógicamente, con todo el contexto atrás de la cantidad de barbaridades que le hizo el Grupo Perfil a Milei. O sea, creo que ni siquiera hay que repasar y recordar ciertas cuestiones, porque las cosas como el medio perdió la credibilidad por completo en la campaña anti-Milei, creo que ni siquiera hay que decirlo, pero bueno, ese es otro debate. Pero volvemos a esa cuestión. Hoy por hoy se señala como autoritario a una persona que no piensa usar el Estado para perseguir a ningún medio, a ningún periodista, lógicamente tampoco darle privilegios, pero la cara visible o el representante, por ejemplo, del kirchnerismo en la política, en el año 2017, creo un artículo que yo escribí porque me puse loco que pasó desapercibido, Kicillof dijo que, a ver si entendemos el peligro de este personaje, los medios estatales son los únicos que tendrían la potestad de dar, no recuerdo la palabra exacta, la potestad de dar información objetiva, porque los medios privados responden a intereses. Entonces el Estado es la única entidad capaz de poder informar con cierta objetividad. El
peligro que sería un tipo en la presidencia que tiene estas ideas, que tiene este zurdismo en sangre, diríamos los liberales, es atroz, es terrible. Y es el gobernador de la provincia de Buenos Aires y es una de las caras con las que el peronismo propone recuperar el gobierno dentro de menos de 4 años. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cuál es la lógica de agarrar y señalar a una persona? Dice que dice zurdo, qué sé yo, mientras el rival político, en su concepción, piensa que solamente el Estado está capacitado en dar información objetiva. Entre eso y la intervención hay un pasito muy, muy delicado. Entonces, nada, ya nos hemos extendido demasiado, nada tiene que ver el capitalismo con ninguna persecución. Cuando los liberales hacemos referencia a algún zurdo, venimos con una mochila que creemos que lógicamente hay una doble vara, hay argumentos del otro lado y hay una discusión que tendrían que dar. Así que nada, estas son mis extensas conclusiones en 20 minutos sobre los 20 segundos del colega Ernesto Tenenbaum.